Mi hijo le dijo a sus inversores que yo estaba demasiado dañado para asistir a la cena de Navidad. 3 horas después, yo estaba al teléfono con CNN. Déjenme empezar por el principio. Me llamo Tomás Richardson. Tengo 59 años, soy sargento mayor y serví 2 veces en Irak. Tengo un corazón púrpura en una vitrina sobre la mesa de mi cocina y una placa de titanio en la pierna izquierda por un explosivo que casi me mata en 2005. También tengo un hijo llamado Marcos que dirige una startup tecnológica en Palo Alto. O mejor dicho, solía dirigir una que valía $2.8 millones. Verán, hay algo sobre las familias militares que los civiles no entienden. Cuando decimos que no dejamos a ningún hombre atrás, eso no termina cuando vuelves a casa. Y especialmente no termina cuando ese hombre es tu padre. Marcos olvidó esa lección el 18 de diciembre. Lo que hice a continuación le recordó por qué los corazones púrpura no se compran, se ganan. Presiona suscribirse en Relatos del Tío Juan si crees que el sacrificio militar merece respeto. La historia realmente comienza hace 8 años, cuando tomé la decisión financiera más grande de mi vida. Marcos acababa de graduarse de Stanford con su maestría, una matrícula de $180,000 que yo ayudé a cubrir con 45,000 de mis pagos por discapacidad. Él tenía esta idea para una empresa, algo sobre software de logística para pequeñas empresas. Era un chico listo, siempre lo fue, pero ser listo no paga el alquiler de una oficina en Silicon Valley. La inteligencia no compra los servidores y el equipo que necesitas para competir con los grandes. Marcos necesitaba dinero real, y los bancos no hacen fila para financiar a jóvenes de 23 años sin experiencia, con grandes sueños y deudas aún más grandes. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Déjenme hablarles de mi compensación por discapacidad. Después del incidente en Fallujah, el 15 de marzo de 2005, si quieren la fecha exacta, fui retirado médicamente con una calificación de discapacidad del 70%. La metralla atravesó mi pierna izquierda, dañó los nervios, requirió 3 cirugías y $47,000 en facturas médicas que el Departamento de Veteranos finalmente cubrió. Los pagos por discapacidad, $4,750 al mes, cada mes. Durante 8 años, ese dinero llegó puntualmente. $380,000 en total. Le di cada centavo a Marcos, pero eso no fue suficiente. Marcos necesitaba más para el financiamiento de su equipo, el alquiler de su oficina, sus planes de contratación. El banco quería garantías, quería avales, quería a alguien con buen crédito para firmar un préstamo comercial de $450,000. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Vendí mi corazón púrpura. Ahora, antes de que me juzguen, entiendan lo que significaba esa medalla. Me la gané acostado en una cama de hospital en Alemania, preguntándome si volvería a caminar. Representaba 2 misiones, 24 meses lejos de casa y un momento en el que elegí arrastrar a un infante de marina herido a un lugar seguro en lugar de cubrirme. La metralla que me puso en ese hospital la recibí arrastrando al cabo Jaime Martínez detrás de una barrera de concreto mientras los insurgentes iluminaban nuestra posición. El corazón púrpura no era solo una medalla. Era la prueba de que había sangrado por algo más grande que yo mismo. Se la vendí a un coleccionista por $15,000. Marcos lloró cuando se lo dije. Lágrimas reales, del tipo que no había visto desde que tenía 12 años y se rompió el brazo al caerse de la bicicleta. «Papá, no puedo dejar que hagas esto», dijo. «Este es tu legado». No, hijo», le dije, «tú eres mi legado. Esto es solo metal y cinta». La startup despegó. Marcos era brillante. Le concedo eso. Su plataforma de logística llamó la atención de algunos jugadores importantes. En 3 años, estaba consiguiendo contratos por valor de cientos de miles. Para el 5.º año, las grandes empresas tecnológicas daban vueltas como tiburones queriendo adquirir su tecnología. El mes pasado, Marcos recibió una oferta. $2.8 millones por su empresa. Su parte, después de pagar a inversores y empleados, sería de aproximadamente 1.6 millones. Suficiente para arreglarle la vida. Yo estaba orgulloso. Genuinamente orgulloso. Mi muchacho lo había logrado en un mundo que yo no entendía.
usando dinero que yo había ganado sangrando en un desierto al otro lado del mundo. Entonces ocurrió el 18 de diciembre. Vivo en un apartamento de 60 metros cuadrados, $1,200 al mes, que es lo que se considera vivienda asequible cuando eres un veterano discapacitado. Mis paredes están decoradas con fotos militares, cartas de elogio y una vitrina vacía donde solía estar mi corazón púrpura. Había estado planeando la cena de Navidad durante semanas. Nada lujoso. No soy muy buen cocinero, pero había comprado un pavo pequeño, algo de relleno, salsa de arándanos, el tipo de comida sencilla que solíamos tener cuando Marcos crecía y el dinero escaseaba. Lo llamé el día 18 para confirmar la hora. ¿A qué hora debo ir en Nochebuena?, pregunté. Hubo una pausa, una larga pausa. Podía escuchar voces de fondo, el tipo de charla profesional que se escucha en las oficinas de las startups. «Papá», dijo Marcos, y su voz tenía ese tono cuidadoso que la gente usa cuando está a punto de dar malas noticias. «No te esperábamos para Navidad». «¿Qué quieres decir? Hablamos de esto el mes pasado». Otra pausa. Luego lo escuché hablar con otra persona, con la voz ligeramente apagada como si hubiera cubierto parcialmente el teléfono. «¿Es mi papá? Ya sabes, del que te hablé». Se me cayó el alma a los pies. «Marcos, ¿con quién estás hablando?» «El equipo está aquí, papá. Estamos trabajando en el papeleo de la adquisición. Mira, esto es muy importante para nosotros. La familia de Catalina viene desde el norte y sus padres son diferentes a lo que estás acostumbrado. Quizás podamos hacer algo en enero. Diferentes a lo que estoy acostumbrado. Catalina, su prometida, venía de una familia adinerada del mundo tecnológico. Su padre fundó una empresa de software en los 90 y la vendió por cientos de millones. El tipo de gente que veranea en lugares exclusivos y piensa que un corazón púrpura es algo que compras en una tienda de segunda mano. Hijo, he estado planeando esta cena por... ¿Papá? Su voz se volvió más afilada. Podía escucharlo moverse, probablemente caminando hacia un área más tranquila. Ya sabes cómo te pones a veces, las pesadillas, los episodios. La familia de Catalina no está acostumbrada a ese tipo de cosas. El trastorno de estrés postraumático incomoda a la gente. La línea se quedó en silencio. No solo tranquila, silencio sepulcral. Porque todos en esa oficina acababan de escuchar a mi hijo describir a su padre, un héroe de guerra, como mercancía dañada. Fue entonces cuando escuché las risas. Risas suaves y profesionales, pero risas al fin y al cabo. El tipo de risa que hace la gente privilegiada cuando habla de los parientes vergonzosos de sus socios comerciales. No creerán lo que hice a continuación. Lo que Marcos no sabía es que yo había estado grabando nuestras llamadas telefónicas durante 6 meses. Viejo hábito militar. En Irak documentábamos todo, comunicaciones por radio, informes, análisis. Cuidarse las espaldas, lo llamábamos. Cuando tratas con decisiones de vida o muerte, quieres pruebas de lo que se dijo y cuándo se dijo. Marcos había estado actuando extraño desde que comenzaron las conversaciones de adquisición. Llamadas más cortas, menos visitas. Siempre alguna excusa sobre estar ocupado con presentaciones para inversores y reuniones de diligencia de vida. Empecé a grabar porque algo se sentía mal. Instinto de padre, tal vez. Me alegro de haberlo hecho. «¿Marcos?», dije, manteniendo mi voz nivelada. «Ponme en altavoz». «Papá, eso no es... Ponme en altavoz, hijo». Si mi estrés postraumático es algo que tu equipo necesita saber, discutámoslo abiertamente. Lo escuché suspirar, luego el eco hueco que significa altavoz. «Está bien, papá, estás en altavoz. Bien, ahora, ¿con quién exactamente estoy hablando?». Una pausa. Luego Marcos, con la voz tensa por la vergüenza. «Este es mi equipo de desarrollo. Estamos revisando los detalles finales de la adquisición». «Excelente. Caballeros y damas, si hay alguna presente, mi nombre es Sargento Mayor Tomás Richardson, Ejército de los Estados Unidos, retirado. Serví 2 veces en Irak y gané un corazón púrpura en Faluya. También soy el hombre que financió su empresa». Silencio. Silencio total.
Marcos, continué, recuérdales a todos cuánto de tu startup provino de mi compensación por discapacidad. Papá, por favor. $380,000, Marcos, más 15,000 de la venta de mi corazón púrpura. Esos son $395,000 de dinero de sangre de veteranos que construyó tu pequeño imperio tecnológico. Pude escuchar a alguien susurrar, maldita sea. Ahora, Marcos, explícale a tu equipo por qué mi estrés postraumático incomoda a la gente. Papá, no entiendes la situación. Entiendo perfectamente. Te avergüenzas de tu padre. Te avergüenzas de que tu capital inicial viniera de un veterano discapacitado que vive en un apartamento barato. Te avergüenzas de que mientras el papá de tu prometida se hacía rico vendiendo software, tu papá recibía disparos en Fallujah. El silencio se alargó. Podía imaginar a Marcos parado allí, con la cara roja, su imagen profesional cuidadosamente elaborada desmoronándose en tiempo real. Esto es lo que entiendo sobre tu situación, hijo. Tienes 48 horas para cerrar este trato de adquisición. Tienes inversores respirándote en la nuca. Tienes un préstamo de equipo de $450,000 que necesita servicio. Y tienes un padre que firmó ese préstamo. Escuché a alguien, una voz de mujer, preguntar, ¿firmó qué préstamo? ¿Ah? ¿Marcos no mencionó eso? Estoy en el papeleo de financiación de su equipo. Servidores, hardware de desarrollo, muebles de oficina, todo comprado con un préstamo que tiene mi nombre justo al lado del suyo. Ahora había pánico en la charla de fondo. Podía escuchar papeles crujiendo, alguien escribiendo frenéticamente. «Papá», dijo Marcos, con la voz quebrándose un poco. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que los veteranos discapacitados pueden incomodar a la gente, hijo, pero la bancarrota incomoda mucho más a los inversores». Dejé que eso se asimilara durante unos 10 segundos. 10 segundos de silencio sepulcral mientras una sala llena de graduados de Stanford intentaba procesar lo que acababan de escuchar. ¿Sabes qué, Marcos? Tienes razón. No me esperabas para Navidad, pero por otro lado, probablemente tampoco esperabas esta llamada. Papá, espera. Recibido, hijo. Richardson fuera. Colgué. Durante los siguientes 30 minutos mi teléfono sonó continuamente. Marcos, una y otra vez. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz. Finalmente escuché los mensajes. Mensaje 1. Papá, por favor llámame. Podemos arreglar esto. Mensaje 2. Papá, el equipo está enloqueciendo por lo del préstamo. ¿Podemos hablar, por favor? Mensaje 3. Papá, lo siento, ¿de acuerdo? Lo siento. Por favor, no hagas ninguna locura. Mensaje 4. Y este fue interesante. Señor Richardson, soy Bradley Chen del equipo legal de Marcos. Necesitamos discutir el préstamo del equipo inmediatamente. Por favor, llámeme al... Borré ese sin escuchar el número. Mensaje 5. Papá, Catalina dice que a sus padres les encantaría conocerte. Podemos hacer la cena de Navidad tal como querías. Por favor, solo llámame. Demasiado tarde, hijo. Demasiado tarde. Caminé hacia la mesa de mi cocina donde esa vitrina vacía estaba junto a una pila de documentos financieros que había estado guardando para este momento exacto. Estados de cuenta bancarios que mostraban cada pago por discapacidad que fue para Marcos, el recibo de la venta de mi corazón púrpura, los documentos del préstamo con ambas firmas, pero el documento más importante estaba encima de la pila. Una tarjeta de presentación de Sofía Chen, corresponsal militar de CNN. Había conocido a Sofía en un evento del Día de los Veteranos el año pasado. Me había dado su tarjeta y dijo, si alguna vez tienes una historia sobre cómo tratamos a nuestros veteranos, llámame. Levanté el teléfono y marqué. Sofía, soy Thomas Richardson. Nos conocimos en el evento de veteranos en San José. Dijiste que te llamara si tenía una historia sobre el trato a los veteranos. Por supuesto, Tomás. ¿Qué está pasando? ¿Qué te parecería una exclusiva sobre un receptor del corazón púrpura, cuyo hijo acaba de decirle a una sala llena de inversores que el estrés postraumático de su padre incomoda a la gente? Hubo una pausa. Luego dijo, te escucho, se pone mejor. El hijo Isaijo construyó su empresa con el dinero de discapacidad de su padre y está a punto de cerrar un trato de 2.8 millones. ¿Qué tan pronto puedes estar aquí?
Sonreí por primera vez en horas. ¿Qué tan pronto me necesitas? Después de colgar con Sofía Chen, me senté en mi cocina exactamente 7 minutos. No 6, no 8, 7. En el ejército aprendimos a hacer una pausa antes de tomar decisiones irreversibles. 7 minutos para pensar en las consecuencias, alternativas y puntos de no retorno. Marcos era mi único hijo. Su madre, Patricia, murió cuando él tenía 16 años. El cáncer se la llevó rápido y cruelmente. Durante los últimos 15 años habíamos sido solo él y yo. Cada cumpleaños, cada graduación, cada hito lo enfrentamos juntos. Pero el respeto no se hereda, se gana a diario. Abrí mi computadora portátil, una Dell de 5 años que Marcos me había comprado para Navidad cuando todavía reconocía de dónde venía su dinero. Saqué los documentos del préstamo del Crédito Comercial Primer Nacional. $450,000 en financiación de equipos firmados hace 18 meses. Marcos Richardson, prestatario principal. Tomás Richardson, garante. Los términos eran claros como el agua. Cualquiera de las partes podía exigir el pago inmediato con un aviso de 72 horas si sentía que el préstamo estaba en riesgo. Como garante tenía ese derecho. También tenía algo más. El crédito comercial de Marcos dependía completamente de que ese préstamo se mantuviera al día. Si fallaba un pago, su calificación crediticia se hundiría. Si fallaba un pago durante una adquisición, el trato se evaporaría más rápido que la niebla de la mañana en julio. Levanté el teléfono y llamé al banco. Departamento de Crédito Comercial, habla Jennifer. Jennifer, soy Tomás Richardson. Soy el garante del préstamo número... Leí el número del documento y necesito ejercer mi derecho a reclamar el préstamo. Señor, ¿puede verificar su número de seguro social y el nombre del prestatario principal? Le di la información. Señor Richardson, veo el préstamo aquí. El próximo pago no vence hasta el 15 de enero. ¿Hay alguna razón específica por la que está reclamando el préstamo? La relación comercial con el prestatario principal se ha deteriorado. Ya no me siento seguro de su capacidad para pagar la deuda. Entiendo. Señor, reclamar este préstamo significa que el saldo total de $427,862 vence en 72 horas. ¿Está seguro de que desea proceder? $427,000. Marcos tendría que liquidar todo para cubrir eso, asumiendo que pudiera encontrar el efectivo. Lo más probable es que embargaran el equipo, el negocio colapsaría y la adquisición desaparecería. Estoy seguro. Procesaré el aviso de demanda inmediatamente. El prestatario recibirá la notificación en 2 horas. Gracias, Jennifer. Colgué e inmediatamente llamé a mi banco. Marcos me había estado transfiriendo dinero esporádicamente durante el último año. 500 aquí, 1000 allá. Pagos de culpa, los llamaba yo, pero quería asegurarme de que mis propias finanzas fueran a prueba de balas antes de que comenzara esta guerra. Señor Richardson, su saldo actual es de $8,412, me dijo el sistema automatizado. No mucho, pero suficiente para contratar a un abogado si Marcos intentaba ponerse creativo. Luego llamé a la empresa de administración de propiedades que manejaba el alquiler de la oficina de Marcos. No tenía ninguna influencia allí, pero quería información. Propiedades Comerciales Pacífico. Habla Amanda. Amanda, soy Tomás Richardson. Mi hijo Marcos alquila un espacio en su edificio de Palo Alto. Estoy tratando de localizarlo por una emergencia familiar, pero su teléfono parece estar apagado. ¿Podría decirme si está en la oficina? Déjeme verificar. Sí, señor Richardson. Puedo ver luces en la suite 340. ¿Quiere que lo transfiera a su línea directa? No, gracias. Lo intentaré de nuevo más tarde. Así que todavía estaba allí. Probablemente en modo de crisis, tratando de averiguar cómo manejar la situación del préstamo. ¿Cómo? Bien, déjenlo sudar. Saqué un bloc de notas amarillo de la vieja escuela, pero a veces las mejores herramientas son las más simples, y comencé a hacer una lista. Pruebas que poseía. Registros financieros completos de todos los pagos a Marcos. Grabación de la llamada telefónica de hoy. Recibo de venta del Corazón Púrpura. Documentos del préstamo firmados conjuntamente. Registros de servicio militar. Historial médico de Irak. Lesiones.
Contactos en los medios: Sofía Chen, CNN, Miguel Torres, barras y estrellas, estaciones de noticias locales, 3 números de mis contactos del Día de los Veteranos, cronología, préstamo reclamado. El plazo de 72 horas comienza ahora. Entrevista con CNN, programada para mañana por la mañana. Plazo de adquisición: 48 horas a partir de ahora. Las matemáticas eran simples. Marcos tenía 48 horas para cerrar su trato y 72 horas para conseguir $427,000. Pero no podía cerrar el trato sin el equipo que garantizaba el préstamo, y no podía quedarse con el equipo sin pagar el préstamo. Ya que mate en 2 movimientos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Marcos. «Papá, tenemos que hablar. ¡Urgente!», escribí de vuelta. «Ocupado hasta después de Navidad. Entiendes que tengo episodios». Luego apagué el teléfono. Tenía una entrevista con CNN para la que prepararme, y 24 horas para asegurarme de que Marcos entendiera exactamente qué sucede cuando muerdes la mano que te alimenta. Especialmente cuando esa mano se ganó un corazón púrpura. Para las 6 de la mañana del día siguiente, Marcos había dejado 14 mensajes de voz. Escuché cada uno con mi café mientras veía el amanecer por la ventana de mi apartamento. La progresión fue fascinante. El mensaje 1 era ira. «Papá, ¿qué demonios estás haciendo? No puedes destruir mi empresa solo porque estás molesto por la cena de Navidad». Para el mensaje 7 era pánico. «Papá, el banco dice que tengo 72 horas para pagar el préstamo. Eso es imposible. Por favor, llámame». El mensaje 14 era pura desesperación. «Papá, te lo ruego, haré cualquier cosa. Cena de Navidad, Pascua, cada día festivo. Te compraré una casa. Por favor, no hagas esto». Los borré todos y conduje hasta el estudio de CNN en San Francisco. Sofía Chen me recibió en el vestíbulo a las 8 de la mañana en punto. Era más joven de lo que esperaba, quizás 35 años, con el tipo de energía enfocada que tienen los buenos reporteros. Me dio un café y me llevó a una pequeña sala de entrevistas. «Tomás, antes de comenzar a grabar, necesito entender exactamente con qué estamos tratando aquí. ¿Tu hijo construyó un negocio usando tu compensación por discapacidad?» Saqué mi carpeta de documentos. $380,000 en 8 años, más $15,000 de la venta de mi corazón púrpura. Le mostré los estados de cuenta bancarios, cada transferencia mensual resaltada en amarillo. Cada centavo de mi discapacidad fue para Marcos. Ella hojeó los estados de cuenta. Su expresión se volvía más seria con cada página. ¿Y dijo que tu estrés postraumático incomoda a la gente? Lo dijo frente a todo su equipo de desarrollo. Tengo la grabación. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Grabaste la conversación? Hábito militar. ¿Te gustaría escucharla? Durante los siguientes 20 minutos, Sofía Chen escuchó a mi hijo despreciar a su padre con corazón púrpura, como mercancía dañada. Vi cómo cambiaba su rostro mientras se reproducía la grabación. Primero sorpresa, luego ira, luego el tipo de enfoque profesional frío que me decía que esta historia se volvería nacional. «Tomás, esto es explosivo. Pero necesito preguntar, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Una vez que esta historia salga al aire, no hay vuelta atrás». Pensé en Marcos cuando era niño, la forma en que brillaba de orgullo cuando yo usaba mi uniforme de gala para sus eventos escolares. Pensé en la noche en que le dije que iba a vender mi corazón púrpura, cómo había llorado y dicho que yo era el mejor padre del mundo. Luego pensé en la llamada telefónica de ayer. Estoy seguro. La entrevista duró 2 horas. Sofía fue minuciosa, profesional y justa. Hizo preguntas difíciles. ¿No fue esto esencialmente un préstamo familiar? ¿No tienes alguna responsabilidad por no establecer límites claros? Respondí honestamente. Tal vez lo mimé. Tal vez debería haberle hecho firmar documentos de préstamo formales. Pero la falta de respeto no es algo que se pueda arreglar con un mejor papeleo. Terminamos a las 11 de la mañana. Sofía dijo que la historia saldría en las noticias de la noche y estaría en línea al mediodía. «Una cosa más», dijo mientras me iba. Me comuniqué con Barras y Estrellas sobre esto. Quieren hacer un artículo de seguimiento sobre la dinámica familiar de los veteranos.
¿Estás de acuerdo con eso? Absolutamente. Conduje a casa y volví a encender mi teléfono. 23 llamadas perdidas de Marcos. 6 de números desconocidos que probablemente eran sus abogados y socios comerciales. A las 12:47 del mediodía sonó mi teléfono. Marcos. Papá, por favor dime que no acabas de hacer una entrevista con CNN. Lo hice. Papá, estás destruyendo todo por lo que he trabajado. No, hijo, te estoy enseñando sobre el costo de la deshonra. Esto no se trata de honor. Esto se trata de ti siendo mezquino, porque no te invitaron a la cena de Navidad. Dejé que eso colgara en el aire por un momento. Marcos, déjame preguntarte algo. Cuando vendiste tu primer contrato por $50,000, ¿a quién llamaste? A ti, pero cuando contrataste a tu primer empleado, ¿a quién se lo dijiste primero? Papá, ese no es el punto. Cuando la revista de negocios de Stanford escribió ese artículo sobre jóvenes emprendedores, ¿a quién agradeciste en la entrevista? Silencio. ¿Me agradeciste a mí, Marcos? Dijiste, mi padre sacrificó todo para que yo pudiera perseguir mis sueños. Esas fueron tus palabras exactas. Eso fue diferente. Eso fue antes de que fueras lo suficientemente exitoso como para avergonzarte de dónde venía tu dinero. Lo escuché tomar un respiro tembloroso. Papá, mis inversores están enloqueciendo. El equipo de adquisición está haciendo preguntas sobre el préstamo. Si este trato se cae, aprenderás lo que todo soldado sabe. Las acciones tienen consecuencias. Estás hablando de $2.8 millones. Estoy hablando de $427,000, Marcos. Eso es lo que debes en el préstamo. El préstamo que firmé contigo. El préstamo que vence en... Miré mi reloj. 58 horas. ¿De dónde se supone que voy a sacar esa cantidad de dinero? No lo sé, hijo. Tal vez pregúntale a los padres de Catalina. Escuché que entienden de negocios. Malus la línea se quedó en silencio por un largo momento. Cuando Marcos volvió a hablar, su voz era diferente, más fría. Papá, no estás pensando con claridad. Tal vez deberías hablar con alguien. El departamento de veteranos tiene consejeros para personas con tu condición. Mi condición. Ahí estaba de nuevo. ¿Sabes qué, Marcos? Tienes razón. Debería hablar con alguien. De hecho, ya lo he hecho. Sofía Chen estaba muy interesada en mi condición. También lo estaba Miguel Torres de Barras y Estrellas. Ambos querían saber cómo el hijo de un receptor del corazón púrpura podía llamar vergonzosas a las heridas de guerra de su padre. Papá, detente. Por favor. Algo curioso sobre los periodistas, Marcos. Les encantan las historias de interés humano. Especialmente las historias sobre jóvenes exitosos que olvidan de dónde vienen. Colgué e inmediatamente llamé a la compañía de arrendamiento de equipos que tenía el título de los servidores y el hardware de desarrollo de Marcos. Arrendamiento de equipos Pacífico. Habla Roberto. Roberto, soy Tomás Richardson. Soy el garante del contrato de arrendamiento número... Leí el número de mis documentos y necesito entender mis derechos si el arrendatario incumple el préstamo subyacente. Señor, si el préstamo comercial entra en incumplimiento, tenemos derecho a recuperar todo el equipo arrendado inmediatamente. ¿Y cuánto tiempo suele tomar la recuperación? 24 a 48 horas una vez que recibimos el aviso de incumplimiento. Perfecto. Marcos tenía 58 horas para pagar el préstamo, o 48 horas para perder cada pieza de equipo de la que dependía su empresa. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Richardson, soy Bradley Chen, el abogado de Marcos. Necesitamos discutir esta situación inmediatamente. Escribí de vuelta. ¿Discutir qué? ¿Matemáticas? Luego conduje a la oficina de veteranos para recoger copias de mi historial de servicio completo. Si esto iba a ser una guerra, me iba a asegurar de tener toda la munición que necesitaba. Después de todo, había sido entrenado por el mejor ejército del mundo. Marcos estaba a punto de aprender qué sucede cuando vas a la guerra contra un sargento mayor. Marcos apareció en mi apartamento a las 7 de la tarde. Escuché su Tesla entrar en el estacionamiento. Ese zumbido eléctrico distintivo seguido de una puerta de coche cerrándose más fuerte de lo necesario. Estaba molesto. Abrí la puerta antes de que pudiera llamar.
Se veía terrible. Su cabello, generalmente perfecto, estaba despeinado. Su sudadera con capucha de Stanford arrugada como si hubiera dormido con ella. Sus ojos estaban rojos, ya fuera por estrés o lágrimas. No podía decirlo. «Papá, tenemos que hablar. ¡Entra!». Entró en mi pequeña sala de estar e inmediatamente vio la vitrina vacía en la mesa de mi cocina. Su rostro se arrugó ligeramente. La forma en que solía hacerlo cuando tenía 8 años y sabía que estaba en problemas. «Papá, ¿estás destruyendo mi vida por una cena de Navidad?». «Siéntate, Marcos». Se sentó en el borde de mi sofá, con los codos en las rodillas, la cabeza entre las manos. La historia de CNN ya tiene 3 millones de visitas. 3 millones. Mis inversores están haciendo preguntas que no puedo responder. ¿Qué tipo de preguntas? Quieren saber si el negocio se construyó con caridad. Quieren saber si realmente puedo dirigir una empresa sin el dinero de mi padre. Quieren saber por qué humillaría a un receptor del corazón púrpura en la televisión nacional. Me senté frente a él en mi sillón reclinable, el mismo sillón que había comprado usado cuando él estaba en la escuela secundaria. ¿Y qué les dijiste? Les dije que fue un malentendido. Les dije que estabas teniendo un episodio y malinterpretaste lo que dije. Ahí estaba de nuevo. Un episodio. Marcos, ¿sabes qué es realmente el estrés postraumático? Levantó la vista, sorprendido por la pregunta. Es un trauma. Del combate. Es trastorno de estrés postraumático. Algunos veteranos tienen flashbacks, pesadillas, ataques de ansiedad. Algunos no pueden funcionar en multitudes o manejar ruidos fuertes. Algunos no pueden mantener trabajos o mantener relaciones. Me incliné hacia adelante. Ahora dime, hijo, ¿cuál de esos síntomas me has visto mostrar alguna vez? Se quedó callado por un largo momento. Papá, tienes pesadillas a veces. Una vez cada pocos meses, tal vez. Generalmente alrededor del aniversario de mi lesión. Eso no es estrés postraumático, Marcos. Eso se llama ser humano. Pero dijiste, nunca dije que tuviera estrés postraumático. Asumiste que lo tenía porque era conveniente. Te dio una excusa para avergonzarte de tu padre sin admitir que en realidad te avergonzabas de ser pobre. Marcos se puso de pie y comenzó a caminar por mi pequeña sala de estar. Esto no se trata de dinero, papá. Se trata de encajar. La familia de Catalina se mueve en círculos diferentes. Ellos no entenderían. ¿No entenderían qué? Que algunas familias se sacrifican unas por otras en lugar de simplemente escribir cheques. Eso no es justo. Saqué el aviso de ejecución hipotecaria del banco que había llegado esa tarde. ¿Quieres hablar de justicia? Esta es una advertencia de ejecución hipotecaria sobre el préstamo de tu equipo. Tienes 36 horas para solucionar el incumplimiento o perderlo todo. Ator, su rostro se puso blanco. Papá, por favor, te devolveré cada centavo. Con intereses, 10%, 15%, lo que quieras. ¿Cuándo? Después de que se cierre la adquisición. 2 semanas, tal vez 3. ¿Y si la adquisición no se cierra porque embargan tu equipo mañana? No lo harán, no pueden. Papá, este trato es todo mi futuro. Me puse de pie y caminé hacia la mesa de mi cocina donde todos mis documentos estaban esparcidos como planes de batalla. Marcos, tus historias de guerra ya no importan. ¿Recuerdas haber dicho eso? Estaba molesto, no quise decir... Quisiste decir cada palabra. Recogí el recibo del corazón púrpura. Esta medalla representaba 24 meses en un desierto, 3 cirugías y 2 años de fisioterapia. La vendí por $15,000 para que pudieras perseguir tus sueños. Marcos estaba llorando ahora, lágrimas reales rodando por su rostro. Papá, lo siento mucho. Perdón no arregla esto, hijo. El respeto sí. Y el respeto no es algo que puedas prometer en un momento de pánico. Es algo que demuestras cada día. ¿Qué quieres que haga? Miré a mi hijo, este joven exitoso, brillante y roto, que había olvidado la diferencia entre logros y carácter. Quiero que entiendas que el honor no se hereda, Marcos. Se gana y se pierde. Y a veces, si tienes mucha suerte, se vuelve a ganar. Se fue 10 minutos después, no más cerca de una solución que cuando llegó.
Pero por primera vez en meses sentí que había hablado con mi hijo en lugar de con su equipo de relaciones públicas. Para las 8 de la mañana del día siguiente, Marcos había lanzado su contraofensiva. Lo descubrí cuando mi vecina, la señora Chen Engo, pariente de la reportera de CNN, llamó a mi puerta sosteniendo su tableta. «Tomás, necesitas ver esto. Ese chico tuyo está diciendo cosas terribles». Me mostró la publicación de LinkedIn de Marcos, publicada a las 6:47 de la mañana. Ayer mi padre apareció en CNN para discutir las luchas privadas de nuestra familia con su estrés postraumático y problemas de salud mental relacionados. Si bien respeto profundamente su servicio militar y sacrificio, estoy preocupado por sus episodios recientes y comportamiento errático. Nuestra familia está buscando ayuda profesional para apoyar su transición y curación. Pido privacidad durante este momento difícil. #apoyo a veteranos. Conciencia salud mental. #la familia primero. La publicación tenía 847 me gusta y 312 comentarios en 90 minutos. Me desplacé por ellos. Qué valiente de tu parte hablar abiertamente sobre las luchas de salud mental familiar. El estrés postraumático no es una broma. Tu padre necesita ayuda, no una plataforma. Esto explica la entrevista de CNN. Clásico colapso de veterano. Pero no todos los comentarios apoyaban a Marcos. Enterrado en el hilo encontré rechazo. Espera, ¿no financió tu startup con su dinero por discapacidad? Algo se siente mal en esta historia. ¿Por qué CNN entrevistaría a alguien que tiene un episodio de salud mental? Llamé a Sofía Chen inmediatamente. Tomás, acabo de ver la publicación de LinkedIn. ¿Cómo estás aguantando? Estoy bien, Sofía. Pero Marcos está tratando de controlar la narrativa afirmando que soy mentalmente inestable. Imaginé que podría hacer algo así. Tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que Barras y Estrellas quiere hacer un reportaje completo. La mala noticia es que la firma de relaciones públicas de Marcos está vendiendo una contrahistoria a otras redes. ¿Qué tipo de contrahistoria? Veterano con problemas amenaza el sustento de su hijo. Te están pintando como un padre inestable que no puede aceptar el éxito de su hijo. Sentí que se me apretaba la mandíbula. ¿Y los medios se están tragando eso? Algunos medios sí. Pero aquí está la cosa, Tomás. He sido corresponsal militar durante 8 años. Sé la diferencia entre un veterano que tiene un colapso y un veterano al que le han faltado al respeto. Tu entrevista fue clara, coherente y respaldada con documentación. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo movimiento? Estoy trabajando para conseguirte una entrevista con 60 minutos. Pero mientras tanto, la gente de Marcos está siendo agresiva. Han enviado una carta de cese y desistimiento exigiendo que dejes de hacer declaraciones públicas sobre los asuntos privados de tu familia. Casi me reí. ¿Quieren que deje de hablar de mi propio dinero? Se pone peor. Están afirmando que la venta de tu corazón púrpura fue evidencia de juicio deteriorado y que tu familia ha estado preocupada por tu estado mental durante meses. Después de colgar con Sofía, me senté en mi cocina mirando la publicación de LinkedIn de Marcos. 593 me gusta ahora. Los comentarios se estaban volviendo más feos. Este veterano está claramente desquiciado. Alguien debería llamar a la línea de crisis de veteranos. Me siento mal por el hijo teniendo que lidiar con esto públicamente. Pero entonces noté algo interesante. Varios comentarios habían sido eliminados. Podía ver los huecos en el hilo de conversación donde se habían eliminado las respuestas. Marcos estaba curando la discusión, eliminando cualquier cosa que no apoyara su narrativa. Sonó mi teléfono. Miguel Torres de Barras y Estrellas. Sargento Richardson, Eddie Tuirgi, he estado siguiendo esta historia. Quiero que sepa que no nos creemos el ángulo de la salud mental. ¿Por qué no? Porque te he entrevistado a cientos de veteranos de combate. Y usted no se presenta como alguien que tiene episodios psicológicos. Se presenta como alguien que está enojado y tiene recibos. Sonreí. Esa es una evaluación bastante precisa. Esto es lo que estoy pensando. Marcos está tratando de hacer que esto sea sobre su salud mental, pero la historia real es sobre la explotación financiera familiar.
Quiero revisar los números exactamente cuánto de su dinero por discapacidad financió su negocio. Cada centavo. $380,000 en pagos por discapacidad. $15,000 de la venta del Corazón Púrpura. Además, firmé su préstamo de equipo de $450,000. Jesús, esos son $845,000 en total. Y su startup acaba de ser adquirida por 2.8 millones. Así que él aprovechó tu sacrificio para ganar millones. Luego te llamó demasiado dañado para asistir a la cena de Navidad. Ese es el resumen. Tomás, esta no es una historia de salud mental. Esta es una historia sobre ingratitud y explotación. ¿Puede reunirse conmigo esta tarde? Quiero fotografiar su vitrina vacía, sus estados de cuenta bancarios, todo, absolutamente. Después de que Miguel colgó, abrí mi computadora portátil e hice algo que no había hecho en años. Creé una cuenta de Facebook. Si Marcos quería jugar el juego de las redes sociales, yo también lo jugaría. Mi primera publicación fue simple. Mi nombre es Tomás Richardson. Soy un receptor del Corazón Púrpura, que vendió su medalla y dio todo su cheque de discapacidad para financiar la startup de su hijo. Ayer, mi hijo le dijo a sus socios comerciales que mi estrés postraumático incomoda a la gente. Hoy afirma que soy mentalmente inestable por oponerme a ese trato. Juzguen ustedes mismos quién dice la verdad. Adjunté una foto de mi vitrina vacía y los estados de cuenta bancarios que mostraban 8 años de transferencias a Marcos. En 2 horas, la publicación se había compartido 600 veces. La guerra por la opinión pública había comenzado oficialmente. Al mediodía, mi publicación de Facebook se había compartido más de 2,000 veces y mis solicitudes de amistad aumentaban por minuto. Grupos de veteranos de todo el país estaban volviendo a publicar mi historia con comentarios como: esto es lo que sucede cuando sacrificamos todo por nuestros hijos. Y no todos los padres deberían leer esto, pero sabía que el impulso de las redes sociales era frágil. Si iba a ganar esta guerra, necesitaba documentación a prueba de balas. Esparcí cada hoja de papel que poseía sobre la mesa de mi cocina y comencé a construir mi caso como solíamos construir informes de inteligencia en Irak. Metódico, con referencias cruzadas e irrefutable. Primero, el rastro financiero. Organicé 8 años de estados de cuenta bancarios en orden cronológico, resaltando cada transferencia a Marcos en amarillo. El patrón era inconfundible. $4,950 entraban de la oficina de veteranos el día 3 de cada mes, y 4,750 salían para Marcos dentro de las 48 horas, durante 8 años seguidos. Junto a los estados de cuenta coloqué el recibo de venta del Corazón Púrpura de coleccionables militares Heritage en Sacramento, fechado el 15 de marzo de 2018, exactamente 3 años después de haberlo ganado en Fallujah. $15,000 por una medalla que se suponía que no tenía precio. Luego vinieron los documentos del préstamo, $450,000 en financiación de equipos de crédito comercial Primer Nacional. Marcos Richardson, prestatario principal. Tomás Richardson, garante. Mi firma justo al lado de la suya, comprometiéndome a pagar si él incumplía. Fotografié todo con mi teléfono, creando un archivo digital que no podía perderse ni destruirse. Pero la evidencia más dañina fue la llamada telefónica grabada. La había transferido a mi computadora portátil y limpiado la calidad del audio. Cada palabra era clara como el cristal, incluido el momento en que Marcos dijo que el estrés postraumático incomoda a la gente, y las risas de su equipo después. Sonó mi teléfono. Sofía Chen de nuevo. Tomás, tenemos que hablar. 60 Minutos está interesado, pero quieren verificar toda tu documentación de forma independiente. ¿Qué necesitan? Registros bancarios, archivos de servicio militar, registros médicos que prueben sus lesiones y, lo más importante, quieren autenticar esa grabación. La grabación es real, Sofía. Te creo, pero 60 Minutos tiene que ser a prueba de balas. Están enviando a un experto técnico para analizar el archivo de audio. ¿Puedes reunirte con él mañana? Por supuesto. Hay algo más. Marcos contrató a Keller y Asociados. Reconozco el nombre. Eran la firma de crisis de relaciones públicas que manejaba escándalos para ejecutivos tecnológicos y políticos.
Caros, despiadados y muy buenos para destruir reputaciones. ¿Qué están diciendo? Están impulsando la narrativa de que has sido mentalmente inestable desde tu baja, que tu familia ha estado preocupada durante años y que la entrevista de CNN fue un grito de ayuda en lugar de una queja legítima. ¿Basado en qué evidencia? Esa es la cuestión, Tomás. No necesitan evidencia, solo necesitan duda. Si pueden hacer que la gente cuestione tu estado mental, tu historia se convierte en veterano con problemas, hace acusaciones salvajes en lugar de hijo traiciona a padre. Después de que Sofía colgó, llamé a la oficina de veteranos en San José. Asuntos de veteranos, habla Mónica. Mónica, soy Tomás Richardson. Necesito copias de mi archivo médico completo y registros de evaluación psicológica. ¿Alguna razón en particular, señor? ¿Richardson? Alguien afirma que tengo estrés postraumático severo y problemas de salud mental. Necesito documentación que demuestre que eso es falso. Puedo tenerlos listos mañana por la mañana. Perfecto. Luego llamé a mi exoficial al mando, el coronel Santiago Mitchell, ahora retirado y viviendo en Colorado. Tomás Richardson. ¿Cómo diablos estás, sargento? He estado mejor, señor. Necesito un favor. Le expliqué la situación. Mitchell escuchó sin interrumpir, luego dijo exactamente lo que esperaba que dijera. Eso es una mierda, Tomás. Fuiste uno de los suboficiales más sensatos con los que serví. Incluso después del incidente del explosivo, nunca mostraste signos de inestabilidad psicológica. Señor, ¿estaría dispuesto a hablar con un periodista sobre mi estado mental durante y después de mi servicio? Absolutamente. Dame la información de contacto. Mi última llamada fue a la doctora Patricia Williams, la psicóloga de veteranos que me había evaluado durante mi proceso de retiro médico. Doctora Williams, soy Tomás Richardson. Me evaluó en 2006 después de mi lesión en Irak. Te recuerdo, Tomás. ¿Cómo estás? Alguien afirma que tengo estrés postraumático severo y hace que parezca que soy mentalmente inestable. Necesito saber qué dice su evaluación oficial. Déjame sacar tu archivo. Escuché papeles crujiendo. Según mis notas, mostraste dificultades leves de ajuste típicas de los veteranos de combate, pero sin signos de estrés postraumático, depresión u otros trastornos psicológicos. Tu evaluación psicológica estuvo dentro de los límites normales. ¿Estaría dispuesta a proporcionar esa evaluación a un periodista? Si firmas un formulario de autorización, absolutamente. Por la noche había reunido lo que cualquier oficial de inteligencia militar llamaría un caso hermético. 8 años de registros financieros que prueban cada reclamo. Grabación de audio de las declaraciones de Marcos, lista para verificación técnica. Registros médicos que prueban que mis lesiones eran reales, pero mi salud mental era sólida. Testigos de carácter de mi oficial al mando y psicóloga de veteranos. Documentación del éxito empresarial de Marcos construido sobre mi sacrificio. Pero tenía una pieza más de evidencia que Marcos no conocía. Abrí mi correo electrónico y encontré el mensaje que había estado guardando durante 6 meses. Un correo electrónico largo y divagante que Marcos me había enviado el pasado 4 de julio cuando había bebido demasiado en una barbacoa de la empresa. El asunto decía: «Gracias por todo, papá». En él, Marcos había escrito: «Sé que no lo digo lo suficiente, pero todo lo que tengo es gracias a tu sacrificio. El dinero del corazón púrpura, tus cheques de discapacidad, incluso la firma conjunta de mis préstamos. Me has dado oportunidades que la mayoría de la gente nunca tiene. Prometo que te haré sentir orgulloso y nunca dejaré que olvides cuánto aprecio todo lo que has hecho». Reenvíe el correo electrónico a Sofía Chen con una nota. Evidencia de sus verdaderos sentimientos antes de que el éxito se le subiera a la cabeza. ¿Marcos quería hacer de esto algo sobre mi salud mental? ¡Que empiece el juego, hijo! La llamada llegó a las 6:23 de la mañana del viernes. Sofía Chen, y estaba prácticamente vibrando de emoción. «Tomás, ¿está sucediendo?» Marcos accedió a una entrevista en vivo de CNN para defenderse de tus falsas acusaciones. Los quieren a ambos frente a la cámara al mismo tiempo. Me senté en la cama, inmediatamente despierto. ¿Cuándo? Esta noche, 7 p.m., Pacífico.
En vivo en Anderson Cooper 360. Serán tú, Marcos y Anderson mediando. 30 millones de espectadores. Mínimo. ¿Y Marcos accedió a esto? Su equipo de relaciones públicas cree que pueden controlar la narrativa si él te enfrenta directamente. Apuestan a que tendrás un episodio en televisión en vivo y probarás su punto sobre tu estado mental. Sonreí. Están a punto de aprender por qué nunca emboscas a un sargento mayor. Tomás, esto es enorme. Esta es tu oportunidad de contar toda la historia, sin filtros, a una audiencia masiva. Pero también es peligroso. Si el equipo de Marcos puede hacerte parecer inestable. No pueden. Porque no lo soy. Pasé la mañana en la oficina de veteranos, recopilando mi archivo médico completo. Luego conduje a la oficina de CNN en San Francisco para la preparación técnica. La experta en audio que habían traído era una mujer seria llamada Dra. Raquel Kim, que se especializaba en análisis de voz y autenticación de audio. Señor Richardson, he analizado su grabación. Es completamente auténtica, sin signos de edición, empalme o manipulación digital. Los patrones de voz coinciden con las muestras que obtuvimos de entrevistas anteriores de Marcos. Entonces es admisible. Es a prueba de balas. Podemos reproducirlo en el aire con total confianza. Sofía me guió a través del formato de la entrevista. Anderson comenzará con tu historia, luego traerá a Marcos para responder. Ambos estarán en pantalla juntos para el segmento final. Recuerda, mantén la calma. Apégate a los hechos. Deja que tu evidencia hable por sí misma. Recibido. Una cosa más. El equipo de Marcos filtró algo a la prensa hace una hora. Me entregó una hoja impresa. Afirman que amenazaste con destruir la vida de Marcos y que has estado acosando a su oficina e inversores. Leí la declaración de Keller y asociados. El señor Tomás Richardson ha tenido un comportamiento cada vez más errático, incluidas amenazas contra el negocio de su hijo, acoso a inversores e intentos de sabotear una adquisición corporativa legítima. La familia busca una orden de restricción para proteger a Marcos y sus colegas de más acoso. ¿Presentaron una orden de restricción? Lo intentaron. El juez la negó después de revisar la evidencia. Resulta que reclamar un préstamo que firmaste conjuntamente no es acoso. Es un derecho legal. Son las 6:45 p.m. Estaba sentado en el estudio de CNN, con un pequeño micrófono enganchado a mi cuello, viendo a Marcos caminar de un lado a otro en la sala verde a través de un monitor. Llevaba su mejor traje y tenía un equipo de 3 personas a su alrededor. Abogados, especialistas en relaciones públicas, entrenadores preparándolo para la batalla. Estaba solo excepto por Sofía, quien me dio un último consejo. ¿Recuerda? 30 millones de personas están mirando. Esto ya no se trata solo de ti y Marcos. Se trata de cada veterano al que su propia familia le ha faltado al respeto. La voz de Anderson Cooper llegó a través de mi auricular. Buenas noches, soy Anderson Cooper. Esta noche, una historia que ha captado la atención nacional. Un receptor del corazón púrpura que dice que su hijo usó su compensación por discapacidad para construir un negocio multimillonario, luego lo llamó demasiado dañado para asistir a la cena de Navidad. La luz roja de la cámara se encendió. Conmigo ahora está Tomás Richardson, el veterano en el centro de esta controversia. Tomás, cuéntanos exactamente qué pasó. Durante los siguientes 12 minutos expuse mi caso. Los registros financieros, la venta del corazón púrpura, los 8 años de pagos por discapacidad que financiaron los sueños de Marcos. Las preguntas de Anderson fueron agudas pero justas, y respondí cada una con números y fechas específicos. Ahora su hijo afirma que está teniendo episodios psicológicos y que esta entrevista es evidencia de inestabilidad mental. ¿Cómo responde? Anderson, traje documentación. Sostuve la evaluación psicológica de veteranos. Esta es mi evaluación oficial de salud mental de la Administración de Veteranos. El paciente no muestra signos de estrés postraumático, depresión o trastornos psicológicos. Estado mental dentro de los límites normales. Anderson estudió el documento ante la cámara. Esto contradice las afirmaciones de su hijo sobre su salud mental. Sí, lo hace.
Debemos tener en cuenta que CNN ha verificado de forma independiente todos los documentos financieros y registros militares del Sr. Richardson. Ahora traigamos a Marcos Richardson, el hijo en cuestión. Marcos apareció en la pantalla luciendo pulido y seguro. Su entrenamiento en medios se mostró inmediatamente. Buena postura, contacto visual directo con la cámara, voz tranquila. Marcos, tu padre afirma que financió todo tu negocio con su dinero por discapacidad, y tú lo rechazaste para Navidad porque su estrés postraumático incomodaría a los invitados. ¿Verdadero o falso? Anderson, mi padre ha estado luchando con problemas de salud mental desde su baja. Nuestra familia ha estado tratando de conseguirle ayuda, pero él se ha negado al tratamiento. La entrevista de CNN fue un grito de ayuda, no una queja legítima. ¿Pero le dijiste o no a tu equipo empresarial que su estrés postraumático incomoda a la gente? Marcos vaciló solo un momento. Esa conversación ha sido sacada completamente de contexto. En realidad, dijo Anderson, tenemos la grabación de audio. Escuchemos. Reprodujeron toda la conversación. La voz de Marcos, clara como el cristal. Ya sabes cómo te pones a veces. Las pesadillas, los episodios. El estrés postraumático incomoda a la gente. Luego las risas de su equipo. La cara de Marcos se puso pálida mientras sus propias palabras llenaban 30 millones de hogares en todo Estados Unidos. Marcos, continuó Anderson, eso parece bastante claro. Específicamente dijiste que el estrés postraumático de tu padre incomoda a la gente. Esa fue una conversación familiar privada que fue grabada sin mi consentimiento. ¿Estás negando que dijiste esas palabras? No, pero... ¿Y es cierto que tu padre financió tu startup con casi $400,000 de su compensación por discapacidad? ¿Hizo algunas contribuciones para ayudarme a empezar? Sí, algunas contribuciones. Según los registros bancarios que CNN ha revisado, te transfirió todo su cheque mensual por discapacidad durante 8 años. Eso no son algunas contribuciones. Marcos, eso es apoyo financiero total. Vi a Marcos darse cuenta de que su cuidadosa estrategia de relaciones públicas se estaba desmoronando en tiempo real. Ahora, dijo Anderson, vamos a reunir a padre e hijo para el segmento final. La pantalla dividida cambió y de repente Marcos y yo estábamos ambos ante la cámara. Por primera vez en 3 días nos estábamos mirando de nuevo. Tomás, dijo Anderson, ambos están aquí ahora. ¿Qué quieres decirle a tu hijo? Miré directamente a Marcos, ignorando las cámaras. Hijo, ¿recuerdas lo que dijiste cuando te dije que iba a vender mi corazón púrpura? La voz de Marcos era apenas un susurro. Dije que no podía dejar que lo hicieras. ¿Y qué te dije yo? Dijiste que yo era tu legado. Así es, tú eras mi legado, la prueba de que mi sacrificio significaba algo. Pero el legado no se trata solo de lo que construyes, Marcos. Se trata de cómo honras lo que vino antes de ti. Se estaban formando lágrimas en los ojos de Marcos. Papá, lo siento. Lo siento ya no es suficiente, hijo. El respeto sí. Y el respeto no es algo que puedas prometer en un momento de pánico en la televisión nacional. Es algo que demuestras cada día. Anderson se inclinó hacia adelante. Marcos, tu padre renunció a todo por tu éxito. ¿Qué dices a eso? Marcos se derrumbó por completo. Estaba avergonzado. La familia de Catalina tienen tanto dinero. Y no quería que supieran que mi papá vivía en un apartamento pequeño y trabajaba como conserje después de lastimarse. Quería que pensaran que yo venía de su mundo. Así que borraste a tu padre de tu historia de éxito. Sí, y me odio por ello. El estudio estaba en silencio sepulcral. Marcos estaba llorando en televisión en vivo, y 30 millones de personas estaban viendo a un hijo darse cuenta de que había traicionado al hombre que había sacrificado todo por él. Tomás, dijo Anderson, ¿qué pasa ahora? Miré a mi hijo, este joven roto, exitoso y perdido, que había olvidado la diferencia entre logros y carácter. Ahora Marcos aprende lo que todo soldado sabe. El honor no se hereda, se gana a diario. Y a veces, si tienes mucha suerte, tienes la oportunidad de volver a ganarlo.
El programa terminó con Marcos sollozando en la televisión nacional y yo sentado en silencio, mi vitrina vacía visible en la mesa entre nosotros. Por la mañana, el video tenía 23 millones de visitas y el trato de adquisición de Marcos estaba oficialmente muerto. Justicia servida. 6 meses después, Marcos llamó a mi puerta exactamente a las 6 de la tarde de un domingo. Había estado haciendo esto todas las semanas desde la entrevista de CNN. Misma hora, mismo día, sin faltar ni una vez. «Hola, papá. Entra, hijo. Se veía diferente ahora. Más delgado, mayor de alguna manera, pero más limpio alrededor de los ojos. El tipo de limpieza que proviene de dormir sin culpa». Marcos lo había perdido todo en las semanas posteriores a nuestro enfrentamiento televisivo. El trato de adquisición colapsó en 24 horas. A los inversores no les gusta comprar empresas construidas sobre drama familiar y humillación pública. Su startup se vendió 3 meses después por $400,000, apenas lo suficiente para cubrir deudas y la indemnización de los empleados. Ahora trabajaba como desarrollador senior en una empresa tecnológica mediana en San José, ganando $85,000 al año. Buen dinero, dinero honesto, dinero que ganó sin los cheques de discapacidad ni las ventas del corazón púrpura de nadie. «Traje la cena», dijo, sosteniendo una bolsa del lugar chino de la calle. «Pollo a la naranja como solía hacer mamá». Nos sentamos en la mesa de mi cocina, la misma mesa donde solía estar mi vitrina vacía. La vitrina ya no estaba. La había donado al salón local de veteranos, donde sostenía una bandera doblada para la familia de otro veterano. «¿Cómo está el nuevo apartamento?», pregunté. «Bien, pequeño pero bien, 75 metros cuadrados en Fremont». Catalina me ayudó a mudarme. Catalina había sorprendido a todos al quedarse con Marcos a través del colapso. Resultó que la princesa del dinero viejo tenía más carácter que su prometido tecnológico. Me había llamado 2 semanas después de la entrevista de CNN para disculparse e invitarme a su boda. «Papá, he estado pensando en algo». «¿Qué es eso?». «Quiero devolverte el dinero. No solo el dinero. Sé que eso tomará años. Pero el respeto. Quiero volver a ganarme el derecho a llamarte mi padre». Miré a este hombre, mi hijo, que había aprendido la lección más difícil que cualquier persona puede aprender. Que el éxito sin honor es solo un fracaso costoso. «Ya me estás pagando, Marcos. $500 al mes para la deuda, llamadas telefónicas todos los domingos y no te has perdido un día de los veteranos en 6 meses. No es suficiente, es un comienzo». Terminamos la cena en un cómodo silencio. Cuando Marcos se levantó para irse, se detuvo en la puerta. «¿Papá? ¿Sí? Gracias por tu servicio». Lo dijo sin que nadie se lo pidiera. Sin cámaras, sin nadie a quien impresionar. Solo un hijo honrando a su padre. «Recibido, hijo. Algunas batallas terminan con la rendición. Las mejores terminan con el entendimiento.